Continuando con nuestra serie de los 7 pecados capitales, estudiaremos en esta oportunidad el pecado llamado la ira o el enojo. El objetivo de esta lección es dar énfasis en un tipo de defecto psicológico muy común, que es fácil de ser percibido actuando en los centros del alma humana y que sin embargo es uno de los mayores causantes de sufrimientos y problemas psicológicos, físicos, sociales y familiares. Incuestionablemente, siempre que proyectamos la ira a otro ser humano, se produce la caída de nuestra propia imagen, y esto nunca es conveniente en el mundo de las interrelaciones humanas. Los diversos procesos de la ira conducen al ser humano a horribles fracasos sociales, económicos y psicológicos. Es claro que también la salud es afectada por la ira. Existen ciertos necios que se aprovechan de la ira, ya que ésta les da un cierto aire de superioridad. En estos casos, la ira se mezcla con el orgullo. La ira también suele combinarse con la presunción y hasta con la autosuficiencia. La bondad es una fuerza mucho más fuerte que la ira y debe ser usada en contra de ella. La ira es una reacción que comienza con el desagrado, generalmente provocado por injurias o restricciones reales o imaginarias de algo que deseamos hacer y que no se nos es permitido. La ira se manifiesta muchas veces con violencia. La ira motivada por la envidia conduce ordinariamente al homicidio, como relata la Escritura en Génesis 4:5. También al agravio, Génesis 27, verso 44 y subsiguientes. La venganza, Génesis 49, 55 y 57. Jesús la equiparó, por tanto, con un crimen explícito, conforme nos relata el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 22. Los libros sapienciales censuran a su vez la necedad del enojo, Proverbios 29, 11. El impaciente no sabe dominar el soplo de sus narices, es decir, hiperventila y muestra agresividad tanto en su rostro como en sus ojos y respiración. Según la figura original mostrada en Proverbios 14:29, la ira engendra actos violentos. La ira engendra también la injusticia, Proverbios 14:17 y 29:22. Por tanto, el apóstol Pablo la juzga incompatible con el amor, y es un mal que deben evitar los que viven cerca de Dios. Como sugiere Efesios 4:26, hay iras humanas que no son pecaminosas. Son denominadas iras santas, que expresan concretamente la reacción de Dios contra la rebelión humana. Algunos piadosos son alabados por el enojo que sienten motivados por el celo. Éxodo 16:20, Levítico 10:16. Hay ira frente a los ídolos, Hechos 17:16, y frente al pecado. Se llenaron de la ira de Jehová, Jeremías 6:11, con lo que anunciaban perfectamente la ira de Jesús, Marcos 3:5, Mateo 23:1 y subsiguientes. La bondad y la comprensión resultan mejores que la ira. La bondad y la comprensión son emociones permanentes, puesto que pueden vencer la ira. Quien se deja controlar por la ira destruye su propia imagen. El hombre que tiene sujeto su temperamento al Espíritu Santo estará en la cumbre. La frustración, el miedo, la duda y la culpa originan los procesos de la ira. El fin de la ira es llevarnos a la violencia, y esta produce más violencia. Por eso es considerado como un pecado. Esté especialmente atento a este defecto, pues él se manifiesta muchas veces de varias maneras y sus efectos son extremadamente negativos. El medio para eliminar este defecto es el mismo que para cualquier defecto psicológico: autoobservación y oración profunda. Nada justifica ponernos nerviosos, bravos, con odio y demás por cualquier motivo que sea. Ore y pídele al Señor que tome control de su temperamento. Lo ideal sería encarar con serenidad cualquier hecho o evento, sea este desagradable o desastroso. Conforme vayamos
eliminando el defecto de la ira por medio de la oración, de la confesión y del reconocimiento de nuestro pecado, irá surgiendo en nosotros en la misma proporción la virtud de la serenidad. El defecto de la ira se alimenta de muchos detalles y se manifiesta en varias situaciones. Algunas situaciones más comunes en las cuales se manifiesta el defecto de la ira son discusiones en casa o en el trabajo, aunque de forma sutil. Situaciones desagradables e inevitables, accidentes de cualquier naturaleza, como romper un objeto estimado, derramar algo o ser de alguna forma censurado o que nos llamen la atención. Hechos que provoquen frustración, como cuando se está esperando por algo que no se realiza, o cuando oramos y Dios no contesta a nuestras peticiones en forma inmediata o conforme nuestro deseo. Esto también es pecado. El defecto de la ira no solo puede desgraciar por completo la vida de un hombre, mas todavía puede desgraciar también la vida de todos los que están a su alrededor, como infelizmente ocurre, por ejemplo, en los tristes casos de violencia doméstica. No permita de forma alguna que este defecto influencie negativamente su vida, pues usted ya sabe qué debe hacer para evitarlo. La Biblia dice en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. La ira, en su acepción hebraica, tiene el nombre yemah, que significa ira, calor, furia, rabia, cólera o enojo. Este nombre se encuentra en las lenguas semíticas, con acepciones como calor, ira, ponzoña o veneno. El nombre y el verbo yahan denotan un alto grado de emotividad. El nombre se usa 120 veces por lo general en la literatura poética y profética, particularmente en el libro de Ezequiel. El primer uso de Yemá acontece en la historia de Esaú y Jacob. Este recibe el mensaje de viajar a Harán con la esperanza de que la ira de Esaú se disipara. El término indica un estado de ira. La mayoría de los usos involucra la ira de Dios. Su ira inicialmente se dirige hacia el pecado de Israel en el desierto, conforme dice Deuteronomios 9:19, porque temía a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra nosotros para destruirnos. La ira de Dios se manifiesta en el cautiverio de los judíos en Babilonia. Como dice Lamentaciones 4:11, cumplió Jehová su enojo y derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. El Señor Dios se enoja con los pecados y el orgullo de su pueblo porque son un insulto a su santidad. En un sentido derivado también se dice que los reyes de la tierra están airados, pero su ira surge de circunstancias sobre las que no tienen control. Naamán se enojó con el consejo de Elías, Segunda de Reyes 5, versos 11 y 12. Asuero se enfureció contra Basti cuando rehusó mostrar su belleza delante de los hombres. Yemá también denota la reacción de los seres humanos ante circunstancias cotidianas. La ira del hombre es una manifestación peligrosa de su estado emocional porque inflama a todos los que se acercan al enfurecido. La ira puede surgir por varias razones. Proverbios establece en términos muy enfáticos la relación entre Yemá y los celos, conforme dice el capítulo 6, verso 34. Cruel es la ira e impetuoso el furor, pero ¿quién podrá mantenerse en pie delante de los celos? A una persona furibunda se le puede culpar de un crimen y condenarla. Temed la espada por vosotros mismos, porque el furor trae el castigo de la espada, para que sepáis que hay juicio. La respuesta sabia a la ira es una respuesta suave. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Hay quienes han conocido el amor perdonador de Cristo y desean realmente ser liberados de este pecado.
Pero, conscientes de la imperfección de su carácter y su vida defectuosa, tienen la tendencia a dudar en cuanto a si sus corazones han sido o no regenerados por el Espíritu Santo. A estas personas quiere decirles que no cedan a la desesperación. A menudo tenemos que, con lágrimas en los ojos, postrarnos a los pies de Cristo por causa de nuestras culpas y errores, pero no hemos de desanimarnos. Aun cuando veamos que no vamos avanzando en el tema de la ira, no podemos perder el norte. Aunque hayamos sido vencidos por el enemigo y volver a enojarnos y a airarnos, debemos recordar que no somos rechazados ni abandonados por Dios. No, recuerde, Cristo está a la diestra de Dios, Él intercede por nosotros. Dice el apóstol Juan: les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. Y no olvide lo que Jesús dijo: el Padre mismo nos ama. Juan 16:27. Jesucristo desea que nos reconciliemos con Él. Quiere que al ver su pureza y santidad reflejados en ti, empecemos a modificar nuestra conducta y a reducir al mínimo nuestros accesos de ira. Ore con fervor, crea más implícitamente. Cuando llegue a desconfiar de su propia fuerza, confíe en el poder de Jesucristo y alabe a Dios. Consuma la ira con alabanza, consuma la ira con adoración, consuma la ira con oración. Cuanto más cerca esté de Jesús, más fuerte será su fe y más fortalecido será su corazón respecto de esta circunstancia. Usted debe transformar su alma y su corazón por la oración y la confianza puesta en Cristo. Cuando estemos profundamente sumergidos en el amor salvador de Cristo, en su paciencia, en su bendita y gloriosa resurrección provista para nosotros, para limpiarnos de pecado, sabremos entonces que podremos encontrar en Él refugio y fuerza para resistir este pecado, para limpiarnos de él y para llenarnos con su provisión. Sea usted como el publicano que oraba: oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. El publicano se consideraba a sí mismo un ser terriblemente malvado, y así lo veían los demás a él. La ira nos lleva a esta situación. El publicano, sin embargo, sentía su necesidad y con su carga de culpabilidad y abochornado, se presentó ante Dios e imploró su misericordia. Haga usted lo mismo. Su corazón estaba abierto para que el Espíritu de Dios llevara a cabo en él su obra de gracia y lo libertara del poder del pecado. La oración jactanciosa y presuntuosa del fariseo demostró que su corazón estaba cerrado a la influencia del Espíritu Santo. Por estar lejos de Dios, no tenía idea de su propia corrupción que contrastaba con la perfección de la santidad divina. No sentía necesidad alguna de nada ni de nadie y nada recibió. Si usted percibe su condición pecaminosa, no espere hasta hacerse mejor a sí mismo. Ore. Si sabe qué hacer, ore. Si no sabe qué hacer, ore. En todo caso, siga orando. ¿Esperarán ustedes que puedan cambiar voluntariamente por su propia fuerza? No, únicamente en Dios hay ayuda para nosotros. No debemos permanecer en espera de persuasiones o de ideas o meditaciones intensas antes